Era tanto el estrés, tanta la tensión de todo lo que yo hacía que yo salí y no quería hablar con nadie. En algunos momentos tal vez traté mal a alguien porque no estaba irritable. Entonces esa persona tocó una fibra y yo exploté de una manera incorrecta. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contados Podcast. El día de hoy quiero que hablemos de un tema muy serio, de verdad, y es la salud mental. Específicamente la contaduría tiene su grado de dificultad en donde he conocido casos de colegas que han tenido que ir al psicólogo, que se han enfermado, su servidora es una de ellas. Y por eso consideré importante que habláramos de esto. Yo quiero aprovechar este tema para leerte la definición de burnout, que es un síndrome relacionado al agotamiento laboral. Y dice que es un tipo de estrés en donde el agotamiento físico y emocional implica la ausencia de logro y pérdida de la identidad de la persona. Hay un techo muy alto del burnout en donde es tanto el agotamiento que tiene tu cuerpo, no solo físicamente de cansancio, sino emocionalmente, que deja de funcionar. O sea, tus manos dejan de moverse, tus pies, y quedas paralizado. Y hay personas que han quedado meses paralizadas simplemente porque no pudieron manejar muy bien el estrés que les generaba de pronto su trabajo. Y yo no sé si a ustedes también les ha pasado que el trabajo de oficina no entiendo por qué cansa tanto. Si tú estás sentado en una oficina y cuando pasas por un momento crítico, uno termina tan cansado que parece que le hubiese pasado una tractomula por encima y no entiende por qué. Y de hecho las personas con las que me rodeaba en ese momento, que comenté algo de eso en el episodio pasado, me decían, pero ¿qué te pasó a ti, mujer? Si tú eres como de ambiente. Y yo llegaba tan cansada que no quería hablar, no quería nada. Y yo decía, no, estoy cansada, me quiero acostar. Pero de que está cansada de estar sentada en el escritorio. Y yo, es verdad, porque uno se cansa y no era como tal el trabajo, sino el estrés mal manejado. Después de un tiempo fue que empecé a escuchar del burnout y empecé a investigar un poco. Y yo dije, changos, hay un límite muy alto en el que no quisiera llegar porque pasas como por unas fases. Yo no soy especialista en el tema, pero es lo que yo he podido investigar, en donde primero pues viene el agotamiento físico por un trabajo físico. Si ya pasas al siguiente nivel es un agotamiento emocional en donde no estás haciendo un esfuerzo físico, pero tu cuerpo lo está recibiendo como tal. Quiere decir que el estrés ya está pasando a afectarte tus emociones, a afectar tu relación social. Y la última etapa ya es que tu cuerpo deja de funcionar. Y en esos momentos en donde yo estaba como en ese entorno, dije, bueno, hay que poner un stop. Después conozco otro caso en donde la colega tuvo una pérdida súper importante, que fue prácticamente toda su familia, por estar tan comprometido con su trabajo. Dejó a un lado como esas otras cosas que también son importantes para nuestra vida por la satisfacción o la necesidad de superación en la carrera. Con este tema se me vinieron tantos casos a la cabeza en donde yo decía, es muy peligroso el no saber relacionar o separar, tu parte secular, tu vida personal, con tu vida laboral. Es complicado como que establecer que la balanza esté equilibrada para que tú te sientas bien siendo esposa, siendo mamá, siendo hermana, siendo hija, y también te sientas bien profesionalmente, porque es como que si subes profesionalmente, bajas acá. Si subes acá, bajas acá. Es difícil encontrar el equilibrio, pero se puede lograr partiendo de la premisa de que debes organizar tus prioridades. Conocí otro caso de una persona que lideró el equipo con el que yo trabajé y para mí era una persona que admiraba muchísimo en cuanto a conocimiento. O sea, es una persona que yo digo, sabe tanto, o sea, cualquier cosa que tú tuvieses un reto, no, eso se soluciona así, no, esto es así, no, esto, sabía muchísimo, pero siempre estaba trabajando, siempre, y tenía mucho dinero y ya había hecho muchas cosas con la carrera, contaduría, pero yo sentía que no disfrutaba su vida. Realmente teníamos correos a las 3 de la mañana, teníamos correos a las 11 de la noche y yo decía, esta persona no duerme. Y en ese momento yo dije, no, o sea, yo no quiero eso, yo quiero disfrutar la carrera bien, de ese 2% que les mencioné en episodios anteriores, que yo veo que disfrutan la vida y disfrutan la carrera. Que si esa persona es feliz haciéndolo así, no lo sé. Si es feliz haciéndolo así, pues que siga haciéndolo así. Pero para mí, para lo que yo he soñado con mi estilo de vida, con la manera en que quiero desarrollar la profesión, no encaja eso. Y por eso te decía que es importante que organicemos las prioridades para saber realmente qué es lo importante para nosotros, qué tanto estamos dispuestos a negociar,
qué tan dispuestos estamos a negociar un domingo en familia por un domingo en la oficina. Ahora, siguiendo como con el tema de la salud mental, yo molesto mucho en TikTok con el tema del cierre y que el contador siempre está estresado y demás, pero porque he notado que eso causa sonrisas, más que porque quiera motivar esas acciones. Espero que se esté tomando así, pero la mayoría de personas que comparte ese contenido es porque les genera risa, no porque estemos normalizándolo. Pero yo les mencionaba, realmente el estrés que trae la carrera a veces está más relacionado a esas habilidades que no hemos desarrollado, como la gestión del tiempo, como no prever cosas antes de que pasen, como estar enfocados en actividades que de verdad no debería estar haciendo un contador, que nos desgastan y que nos limitan a estar dando valor a los empresarios. Y por vivir en ese estrés, disminuye nuestra capacidad de ser productivos. El estrés tiene esa connotación y es que disminuye totalmente la productividad. Entonces, de nada te sirve a ti estar estresado y dándole a una conciliación, porque si la podías sacar en 5 minutos de manera relajada, te vas a demorar 3 horas porque bajó tu nivel de productividad al máximo. Tu cuerpo no está concentrado. Además, otro meme que yo también he hecho mucho, cuando tú estás estresado, cero relaciones sociales. O sea, si tienes a tu esposo, que fue de pronto el caso que yo conocí, salías tan estresado del trabajo que venías a descargarte con esa persona que está al lado tuyo y al final ya nadie quiere sentarse con ningún contador porque siempre están estresados. Entonces como que, ay, no vaya, júntese con contadores que son los únicos que se aguantan y se entienden, porque a mí usted no me viene a estresar aquí el día, ¿no? Esas cosas he escuchado, afortunadamente no desde mi experiencia, pero trato de que no pase. Ojalá nunca pase. En alguno de los episodios y en alguno de mis videos les he contado que tuve una experiencia laboral primera que me formó mucho, pero también me traumó mucho en algunas cosas. Aunque mis compañeros eran chéveres, para mí era muy, muy difícil estar en la oficina. Yo cruzaba esa puerta y sentía que estaba en una prisión. Y de hecho las rejas, las ventanas, perdón, tenían unas rejas y yo cuando miraba para esas rejas me sentía tan aprisionada y me daba mucho miedo, me sentía muy asfixiada. Cuando yo salí de ahí, aprendí a trabajar obviamente bajo estrés, aprendí a trabajar bajo presión, y cuando llegué a otra empresa, los compañeros se quejaban mucho de la jefe en ese momento y a mí no me parecía ella terrible porque pues yo ya había tenido una persona que me exigía mucho más y pues no me causó tanto trauma. Pero en ese caso recuerdo mucho que hubo un momento en que yo, Dios mío, salí llorando, llamé a mi hermano, recuerdo, y le dije no, porque él trabajaba al lado mío. Yo le dije, no quiero más esto. Y yo estaba llorando y él me dijo, pues tranquila, ya voy por ti. Y me recogió, me dijo, vamos a comer un helado. Y comiendo el helado, como que él empezó a decirme, no, pues igual es tu primera experiencia, lo peor que puede pasar, porque ese estrés, digamos que esa cadena de estrés se desató por un error que yo cometí y no sabía cómo decirle a mi jefe, no quería decirle, de verdad que fue horrible. Y decía, bueno, lo peor que puede pasar es que te despidan, pero pues no te van a pegar y tú no estás aguantando hambre. Y eso me calmó un poco, pero de todas maneras esa noche yo no dormí, yo, Dios mío, lloré mucho porque no sabía cómo verle la cara, decirle que había perdido un contrato de 300 millones de pesos. Igual, al otro día llegué a la oficina, me timbró ese teléfono, que pasara a la oficina para darle el resultado y yo, no, Dios mío. Y yo entré a esa oficina, aparte que estaba bien chiquita, todavía más chiquita, y entré y me senté y mi jefe me preguntó, ¿cómo nos fue? Yo me quedé muteada y empecé a llorar. Obviamente después yo dije, qué tonta, tenía que gestionar mejor mis emociones, ya lo aprendí, pero en ese momento yo solo lloraba, no sabía qué decirle y temblaba del susto. Yo dije, aquí me van a matar, aquí, mejor dicho. No salió tan mal como pensaba, fue un estrés que yo me cargué esos como 2 días antes, pero eso me generó una incomodidad en mi parte intestinal, desató una enfermedad pues por haber manejado tan mal mis emociones y dejar que el estrés afectara a mi cuerpo. Ahí es donde les digo que empecé a conocer lo del burnout y yo dije, no, o sea, no puedo permitir que todo esto me abrume tanto. Esa fue como mi primer choque así súper fuerte con estrés. Después de eso, introspectivamente, hice como una lista de tips para mí misma para aplicar en mis próximas experiencias laborales, para obviamente no cometer el mismo error que cometí y poder mantener unas relaciones saludables con el equipo de trabajo y sobre todo con mis superiores. Y les quiero compartir un poco de esa lista por si están pasando por algo así les pueda funcionar. Lo primero que tengo por acá es
tengo que aprender a decir que no y establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Porque lo que les decía, era tanto el estrés, tanta la tensión de todo lo que yo hacía que yo salí y no quería hablar con nadie. En algunos momentos tal vez traté mal a alguien porque no estaba irritable. Entonces esa persona tocó una fibra y yo exploté de una manera incorrecta. Entonces tuve que aprender a decir que no cuando yo ya tenía mucho trabajo y me venían a poner otra actividad. Aprendí a decir, no puedo sacar eso ahorita, tengo 10 actividades antes, por favor, si necesitas esa de primera, entonces no te puedo cumplir con las otras 8. Como a poder verbalizar mis necesidades, porque a veces por el miedo de que, no sé, de que no se echen o de que se enojen, nos echamos en los hombros unas cargas que no necesitamos. Aprendí el tema de que eso cuando salí de la universidad, ya, la universidad quedó atrás. Volví a la universidad en el momento que me sentaba a hacer los trabajos y ya. Volví al trabajo en el momento que llegaba, pero cuando yo salía de la oficina me desconectaba totalmente porque mi vida no se podía perder por un trabajo ni por una profesión. Empecé a concientizarme de que mi bienestar sí era prioridad. De hecho, hace poco les conté en mis historias de Instagram que lo último o de las últimas cosas que me faltaba como por mejorar era invertir tiempo en mi salud médica, hablando de médico, como que ir a chequeo médico, como que ir a revisiones especiales que necesita mi cuerpo. Antes para mí eso era una perdera de tiempo, para mí era terrible, yo que me iba a ir yo un día a esperar allá que me atendiera un doctor 3 horas, 2 horas en un consultorio, no, con eso estaba haciendo otra cosa más productiva. Ya hace un tiempo empecé a depurar eso de mi vida porque realmente el cuerpo necesita también que lo revisen y que todo vaya bien para prever antes de y no después de, ya cuando duele más. Empecé a darle mucho más valor a mi bienestar personal, como teniendo esos momentos que les decía de oxigenación, de hacer algo que me gusta, que me saca de la rutina. Esto me costó, pero lo logré. Y recuerdo mucho la primera experiencia laboral que les contaba. Yo vivía aterrada con el jefe y muchas personas también, pero la contadora de esa empresa no le tenía ni miedo. Ella les podía decir, incluso nosotros le teníamos tanto miedo que timbraba el teléfono y tocaba contestar de una vez. Ella lo dejaba timbrar y se hacía de rogar, ¿no? Y yo decía, está loca, la van a echar. Y una vez yo me atreví a preguntarle, yo le dije, ¿tú cómo eres capaz de hablarle así o de ser tan seria? Porque uno con él era como todo tímido, todo miedoso. Y ella me dijo, no, pues una vez que él quiso tratarme feo, yo le dije, si a usted no le sirve mi trabajo, aquí se lo dejo, consígase a alguien más. Y cuando yo le dije eso, él pues ya dijo, no, pero ¿cómo me va a dejar tirado? Y aquí seguimos. Pero entonces él ya sabe que yo tengo mis límites, ya sabe que lo que yo le digo es por el bien de la empresa, respeta cuando yo le digo que tengo que sacar este permiso para X o Y. Y yo en ese momento decía, no, yo no soy capaz de hablarle, pero cuando salí empecé a implementar ciertas cositas para que mi comunicación con los superiores, ahora con los clientes, sea muy clara, muy directa y muy respetuosa. Poner límites no está mal, la relación con los clientes es como una relación cualquiera, en donde si tú no pones freno, todo avanza, abusan de tu confianza, el famoso dicho de que si das el codo te agarran la mano, esto funciona igual. Y yo soy súper abanderada de tener una muy buena relación con los clientes, pero también me acuerdo mucho de alguien que dice, el cliente no es tu amigo. Eso también es cierto. En el momento que tú la embarras, pues el cliente se vuelve súper saiyajin y hasta ahí llegó la amistad. Pero en general, en las relaciones debemos mantener límites para que todo fluya bien y tú poder expresar tus inconformidades, tú poder expresar que no te gusta la silla en la que estás sentado y que por favor la empresa te genere una compra nueva de silla porque no estás cómodo. Ese tipo de cosas a mí me daba miedo decirlas. Y yo me acuerdo que la contadora sí era, no, esto no me sirve, necesito que me compren X cosa. Y yo, no le da miedo, no le da pena. Pero bueno, afortunadamente ya lo superé. Otra cosa que me ayudó mucho es eso, como hablar de las cosas que me pasaban con otros. A veces nos da miedo que porque, uy, no, ¿qué van a decir? Uy, no, dirán que no soy muy profesional. Pero a la realidad, cuando tú pones esos temas sobre la mesa, todos hemos pasado por un cliente que nos trató mal, todos hemos tratado por un jefe que nos humilló, todos. Y dentro de esas conversaciones fluye mucha riqueza para nosotros. Después de yo pasar por ese por ese jefe, perdón, que les decía que me daba mucho susto, pasé por otras dos jefes en donde la una a mis compañeros le tenían miedo, pero yo ya no, porque había estado con alguien que yo creía que estaba peor. Después pasé a otra jefe que también era súper estricta, pero yo ya le podía hablar mirándola incluso a los ojos y decirle, no, es que
ustedes me pasaron este soporte tarde, por ende yo no puedo sacar la información de ella para allá, pero si me regala un momento, por ahí en 1 hora se lo puedo entregar de una manera tranquila, porque yo sé que yo no soy la única que no era capaz de decir no, sino, bueno, sí señora, bueno, sí señora. Esa era yo, la primera experiencia. Sí señor, y hasta donde me toque, hasta la hora que me toque. Después entré a un grupo de trabajo que aunque fue de mucho aprendizaje, de mucha presión, aquí yo tengo mucho más estrés que el de esa primera vez, muchas más responsabilidades y nunca, a pesar de que tal vez me equivoqué, nunca recibí un maltrato, nunca recibí una humillación. Entonces, un error, una equivocación que nosotros tengamos, sea como personas o sea como profesionales, no avala o no le da la puerta abierta para que otra persona nos humille porque nos equivocamos o haya gritos. Yo me acuerdo que en esa primera experiencia laboral había muchos gritos, muchos golpes al escritorio, muchas cosas así súper fuertes de romperme trabajos en la cara, mejor dicho. Y en esa última experiencia laboral que yo tuve antes de salir a la independencia, el estrés era muchísimo más, la responsabilidad es muchísimo más y nunca yo recibí ese maltrato físico y verbal, perdón, es que físico, Dios mío, Dios me perdone. Estará por allá mi jefe diciendo, ¿qué tal esta niña? Está diciendo que yo le pegué. Pero no, nunca lo recibí y yo como que ahí se me rompió uno de los patrones que yo tenía y era que, claro, si yo la embarro, me merezco un regaño. Si yo la embarro, me merezco que me traten mal. Y no era así. Tú puedes hacer una corrección de una manera saludable y si tú la embarras, que es uno de los terrores que tenemos en la profesión, si tú incurriste, te equivocaste, pasó una sanción o algo, o sea, somos humanos y en todo nos podemos equivocar, en cualquier cosa. Lo importante es que no nos equivoquemos siempre en lo mismo y que ese problema no abrume tu vida, tu salud mental, tu salud relacional con tus personas y por supuesto menos tu matrimonio o las relaciones que son importantes para ti. Quiero decirles una transición que yo tuve. Yo pasé de esa historia en la que les decía que me acostaba y no quería que sonara la alarma porque no quería levantarme para ir a ese trabajo, era torturante, a pasar a hoy en día y poderles decir que cuando suena mi alarma para levantarme a trabajar, lo hago tan contenta, de verdad, porque es como que hoy voy a hacer lo que me gusta. Claramente dentro de mi vida lo más importante para que todo funcione y el equilibrio perfecto es Dios, porque soy una persona cristiana y para mí todo funciona en ese eje, pero aún así con mi creencia en Dios, con mi fe puesta en Dios, también pasé por esas etapas que eran críticas horribles y seguía creyendo en Dios y ahorita sigo creyendo en Dios, pero yo tuve que tomar decisiones, yo tuve que tomar acción, yo tuve que hacer cambios para que este punto llegara en el que suene esa alarma y yo disfrute levantarme a hacer lo que amo. Con esto último, yo cierro este episodio, te espero en los comentarios para que nos cuentes tus experiencias. Recuerda que estos episodios han sido para hacer lo que no hacemos normalmente y es conectar por medio de las experiencias, por medio de las equivocaciones, por medio de enriquecernos a través de las historias de otros. Así que nada, te dejo abiertos los comentarios. Espero que te estén gustando estos episodios y nos vemos en el siguiente que ya será el último de este mes. Adiós.